De mi parte, como siervo tuyo, solo voy a abrir mi boca porque dice tu palabra que tú la vas a llenar y que tú vas a hablar. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amado hermano, buenas noches, espero esté bien, ¿verdad? Yo quiero, con la ayuda del Señor, abordar un tema con ustedes que es muy, muy importante. Hoy este tema está más que todo dirigido a los hijos, pero es bueno que los padres y los que en algún momento se van a convertir en padres lo conozcan. Para esto yo quiero ponerle un ejemplo, pero no sé si usted jugó en alguna oportunidad Memoria, así se llama el juego. ¿Usted lo jugó? ¿Quién jugó alguna vez Memoria? ¿Sí? Va. Se recuerda que en ese juego de memoria, si era por ejemplo con números, primero nos mostraban unas cartas, unas cartitas, y nos mostraban en dónde estaba, por ejemplo, un 1 estaba por allá y el otro estaba por aquí, un 2 está en medio de arriba y aquí en la otra esquina el otro 2. Y entonces después nos volteaban, nos decían, bueno, tómese el tiempo, pero eran varios números, ¿verdad?, que estaban repetidos. Y entonces volteaban las cartas y luego nos decían, ok, ahora empezó el juego, empiece a destapar. Es decir, si usted volteaba una carta con el número 8, por ejemplo, lo que usted tenía que destapar luego era el número 8. Y entonces si usted lo lograba, usted continuaba en su turno. Y entonces seguía, ahora destapaba el 10 y tenía que buscar el 10. Pero uno perdía el turno cuando, por ejemplo, usted sacaba el 5 y después abría otra que era el 3. Y entonces ahí, ¿qué tenía que hacer? Los tenía que voltear y darle el turno al que seguía. ¿Sí? Ok. Mire, en el juego eso era una pérdida. ¿Por qué? Porque al que le tocaba después había visto las dos con las que usted se había equivocado. Y entonces, si usted destapó un 5 y un 3 y la otra persona tenía ya controlado dónde estaba el 5 y dónde estaba el 3, ya tenía 2 aciertos. Prácticamente usted le había ayudado. Ok, más o menos lo mismo pasa acá, solo que le voy a poner otro ejemplo para darme a entender. ¿Alguna vez usted vio Sábado Gigante? Solo los de cierta generación, ¿verdad? Los más jóvenes ya no la vieron. Pero en ese lugar era un lugar de concursos. Bueno, había muchas cosas ahí, ¿verdad? Pero una de las cosas que sucedía es que decían, bueno, cuando rifaban el auto, ¿verdad? Yo me recuerdo que había una cancioncita cuando alguien se lo ganaba que decía, se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó. Y era una locura, ¿verdad? Y empezaban a caer papelitos de colores del techo y todo. Pero muchas veces les ponían 3 puertas. Y entonces les decía, decidan con qué una oportunidad tienen. Y entonces venía la persona y de las 3 escogía una. Pero resulta que detrás de esa puerta un gato había. Y entonces pues había perdido la oportunidad. Imagínense, yo no sé si alguna vez alguna persona participó 2 veces para ganarse el auto. Yo creo que la mayoría solo participaba una vez en toda su vida. Y estar ahí y no ganarlo era algo que era para lamentar. Ok, ya basta de ejemplos. Ahora vámonos a la vida real. En la vida real nosotros hemos abierto puertas. En algunas hemos acertado y hemos tenido éxito, pero en otras hemos fallado, hemos fracasado y hemos tenido consecuencias de haber hecho eso. Entonces hay conceptos allá afuera que dicen que nuestros hijos tienen el derecho de equivocarse. Yo lo que veo es que si yo como padre les puedo evitar el fracasar, lo voy a hacer, porque yo ya abrí la puerta y sé que ahí hay un conejo, no hay un auto.
Entonces, si mi hijo va a participar de eso, le voy a decir: esa no la vayas a abrir. Claro que el hijo puede decir: ¿y qué sabe mi papá? Y la va a abrir otra vez y le va a sonar la chicharra ahí de que también fracasó. Pero nosotros, amados hermanos, deberíamos trasladarle a nuestros hijos la información de algunas puertas que ellos no deberían abrir en la vida. Yo le quiero preguntar algo así, solo aquí entre nos, de Facebook no sale. ¿Usted ha abierto alguna puerta que se arrepintió de haberla abierto alguna vez? Yo varias, hermano. Y de varias de ellas yo les he dicho a mis hijos: esa no la abras. No la abras. Claro, ellos llega el momento que ellos pueden decir: pues yo la voy a abrir. ¿Y qué? ¿Y qué puedo hacer? Nada. Pero lo que va a pasar es que ellos van a ir al mismo lugar a donde yo fui, que yo ya regresé, pero sé que tuvo un costo para mí. ¿Sí? Mire pues, le pongo un ejemplo. Yo empecé la universidad en tiempo. Yo me gradué de la prepa y entré a la universidad, pero llevaba 2 años ahí cursados, iba bien y todo, pero a los 2 años decidí dejar la universidad. Y no fue sino hasta los 7 años después de haberla dejado que el Señor me habló de que volviera. Pero ya me costó más, porque ahora vuelvo y ahora ya tengo hijos. ¡Hala! Con mi esposa nos llevó el río, ¿verdad?, para que yo terminara la carrera. Y le digo que me llevó el río porque ya no es solo ir a estudiar, no, ahora tenía que trabajar, llegar a la casa y ahí estaba mi esposa y mis hijos, y de vez en cuando jugar con ellos, hacer tareas, ya que se durmieron, hacer tareas en la noche, a veces terminando la tarea y sonando la alarma ya que me tenía que ir el otro día, ¿verdad? Y entonces ya fue trágico, fue difícil. Entonces esa fue una puerta que yo nunca debía haber abierto. Yo hubiera continuado. ¿Y ahora qué le digo a mis hijos? Ya que empezaste, termina. No dejes la carrera. Es que ahorita no tengo ganas. No importa que no tengas ganas, pero sigue, porque te vas a lamentar. Mire, le voy a decir otra puerta que yo abrí, pero ese error no le compete a mi esposa, me compete a mí nada más. Y es que yo me casé sin haberme graduado de la universidad. En esos 7 años que dejé la universidad, me casé con ella, obviamente, pues, pero esa fue otra puerta que yo abrí, que no tendría que haber abierto en ese momento. Porque hay puertas que son buenas, pero fuera de tiempo son malas. Y le digo, ¿por qué fue mala? Porque, hermano, los primeros años de nosotros con mi esposa fueron duros, fueron caóticos, hermano. Habían veces, hermano, que no teníamos nada que comer en la casa. Y eso yo no se lo deseo a mis hijos. Yo ahora le digo a mis hijos: no, tú tienes que graduarte de la universidad, empieza a trabajar, y ya cuando ganes tus pesitos, ya tú decides si lo quieres compartir con alguien, adelante. Pero ¿a qué voy con esto? Yo abrí puertas equivocadas que yo estoy tratando que mis hijos no las abran, pero ellos, si quieren, las pueden abrir. ¿Y qué nos queda? Nada más que sufrir las consecuencias otra vez. Entonces, ahora de eso vamos a hablar un poco. Ahora, algunas puertas aparecen como tal así en la Biblia, pero otras no dice la palabra puerta, pero se entiende que fue una actitud la que me condujo a abrir una puerta. Ya va a ver usted. Entonces yo le puse aquí, mire, en la portada: no la abras. Y vemos un niño que está abriendo la puerta y se encontró con algo detrás de la puerta que tal vez no se esperaba. Entonces, mire,
pongámosle Biblia a esto que estamos hablando, porque qué bonita la historia, pero hablemos de Biblia, que a eso vinimos. Porque los 4 jefes de los porteros, que eran levitas, estaban en puestos de confianza y estaban encargados de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios porque la guardia estaba a su cargo y ellos estaban encargados de abrirla cada mañana. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que al pueblo de Israel el Señor le habla que tiene que volver porque no cuidó ciertas cosas. Y una de las cosas que tenemos que aprender a cuidar son las puertas, porque una puerta es el ingreso para algo. Y a veces son cosas que nos van a afectar. Entonces fíjense que aquí nos habla de que dentro de los sacerdotes habían porteros, gente que se encargaba de cuidar las puertas. Pero ahora mire esto, Génesis capítulo 4 versículos del 6 al 7. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces, note que aquí Dios mismo le está diciendo a Caín: mira, ten cuidado, no abras esa puerta, estás a punto de cometer un error. Esa puerta que estás por abrir te va a ocasionar muchos problemas. Esta palabrita que dice el pecado yace a la puerta, ¿qué es yacer? ¿Cómo? Como estar, está bien. ¿Alguien tiene otro concepto de yacer? Cuando dice yace a la puerta, ¿cómo? Que está ahí. Ok, veámoslo en otras versiones de la Biblia. Mire la Reina Valera 2017. Duerme. A ver, ¿quién duerme al otro lado de la puerta? Según este texto, el pecado. Dios le está diciendo a Caín: no abras esa puerta porque te vas a encontrar con el pecado que está del otro lado. Ahí está durmiendo, como quien dice, él tiene todo el tiempo del mundo, él no se va a mover de ahí. Ahí está detrás de la puerta. Mire esta otra versión, la Biblia textual, segunda edición: acecha. Mire, es impresionante cómo algunos animales salvajes tienen la capacidad de esperar y son tan pacientes para esperar. Pero voy a quitar los animales de ejemplo. ¿Usted ha visto alguna película de un francotirador? ¿Alguna vez ha visto alguna película donde aparece un francotirador? ¿Sí sabe qué es eso, verdad? Va, perdone lo que le voy a decir, porque va a sonar bien feo y algo asqueroso, pero yo he visto películas que ellos están al acecho de su víctima y hasta se orinan en el pantalón porque no se pueden mover. Ellos están ahí atentos, con la mira puesta, solo esperando que salga su víctima. A ellos les pasan moscas y no se pueden mover. ¿Por qué? Porque saben que tienen un tiro, una oportunidad. El francotirador no anda ahí con armas y con ametralladora, no, son rifles exclusivos para lanzar balas directas a un objetivo. Entonces, acechar es que el enemigo está atento, el pecado está atento cuando abramos esa puerta. Mire la Reina Valera contemporánea: está listo. A ver, hermano, ¿para qué puede estar listo el pecado detrás de la puerta? Para hacernos caer. Con razón Dios le está diciendo a Caín: ten cuidado, mijito.
Ten cuidado, porque esa actitud que tienes ahorita te va a llevar a abrir esa puerta. Mire la misericordia de Dios, que Dios mismo llega y le dice: por favor, no la abras. Pero ¿cómo es Dios? Porque Él le llegó a hablar, pero no lo obligó a no abrirla, sino que fue decisión de Caín. Sigamos. La Biblia Kadosh dice: está tocando. O sea que el pecado está ahí, tocando la puerta para que le abras. Ahora, el pecado no necesariamente se va a presentar como algo espantoso, se va a presentar como algo agradable. Mira esta versión, Palabra de Dios para Todos: te está esperando. Yo creo que el pecado no es desesperado. Él no dice: ay, ya no vino, yo mejor me voy a ir. No, ahí puede estar años esperándote, esperando a que tú abras la puerta. Nosotros a veces abrimos puertas y ni cuenta nos dimos que por mucho tiempo estuvo el pecado ahí esperándonos. La Biblia amplificada: se agazapa. ¿Qué significará agazaparse? Fíjense que yo les contaba la vez pasada una historia que yo viví, que a mí por ahorrarme 2 kilómetros de recorrido, pero esos 2 kilómetros eran como 10 minutos. Cuando íbamos a la casa de mi suegra y salíamos de ahí para irnos a la casa, yo para no dar una gran vuelta en el auto, me metía, eran como 50 metros, no menos tal vez, como 50 metros contrasentido. Y en una ocasión, de un arbusto, cuando yo iba pasando, de un arbusto salió un policía de tránsito. Estaba agazapado. A ver, pregunto: ¿será que el policía de tránsito le gustaba estar detrás del arbusto? ¿Qué estaba haciendo ahí? Esperando a su víctima, y caí. Yo me recuerdo que esa vez tuve que pagar como 5,000 pesos de multa, todo por ahorrarme 10 minutos de ir a dar una vuelta. ¿Sabe qué aprendí? Después de eso, ir a dar la vuelta. Y después ya no me metí ahí. Yo miraba que todos se metían y decía: no, yo voy a dar la vuelta, y me iba. Pero ¿a qué costo? Entonces, veamos esta otra. La Dios habla hoy. Está esperando el momento. Mire, hermano, el pecado sabe que hay un momento. La pregunta es: ¿y tú también logras distinguir ese momento? Bueno, entonces aquí Dios le está hablando a Caín y le está diciendo: no abras esa puerta. Pero mira lo que hizo Caín. Génesis capítulo 4, versículos del 8 al 10. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, a ver, hermano, Dios en el versículo anterior le está diciendo a Caín: no abras esa puerta, porque ahí está el pecado que te está esperando solo para hacerte caer. Caín no escucha, abre la puerta, ¿y qué termina haciendo Caín? Matando a su hermano. ¿Sabe qué es lo terrible, hermano? Que hay puertas que abrimos de no retorno. Porque, a ver, dígame usted cómo retorna Caín después de haber matado a su hermano.
¿Cómo arregla eso? A ver, ¿podía Caín devolverle la vida a su hermano? No. Pero no hablemos de algo tan trágico, aunque ahí es trágico. Yo lo que veo aquí es que hay puertas que no se deberían de abrir, en donde, y la puerta es, por ejemplo, herir a un hermano. Fíjese, hermano, que hay heridas que no se borran, hermano. Por ejemplo, hay dos hermanos ahí que un día peleando el uno con el otro. Uno de ellos, a uno de ellos ya le contaron sus papás que al otro lo adoptaron. Y le dijeron: solo que no le vayas a decir nada a tu hermano, todavía no tiene la edad para saberlo, en su momento se lo vamos a decir, pero ahorita por favor guarda el secreto, porque el otro es más grande. Entonces el otro ya entiende. Y entonces él vio cuando le llevaron al bebé en la casa y nunca estuvo en la panza de su mamá. Y entonces dicen los papás: mira, te trajimos un hermanito. Y entonces empezó a preguntar: ¿así vienen los hermanitos? No, él es diferente. A él le pasó algo a sus papás y lo trajimos para acá y lo adoptamos. Pero un día peleándose, porque los hermanos, aunque usted no lo crea, se pelean. Y un día peleándose, viene el hermano mayor y le dice: de todas maneras, tú adoptado eres. ¡Hala, hermano! Esas heridas son penetrantes. Fíjese que a veces ni siquiera adoptado es, pero ya le despertó la duda. Solo porque no es del mismo color de piel o el mismo color de pelo o el mismo color de ojos, ya el otro empieza a averiguar: ¿y no será que de veras soy adoptado? Y empieza aquella cosa, ya no se siente hijo. Fue una herida que le causó su propio hermano. Le digo otra: a veces las palabras, hermano, uno puede abrir la puerta de las heridas verbales. Decirle a un hermano: tú eres inútil, por eso mis papás no te mandan a ti, me mandan a mí siempre, porque tú no sirves para nada. Esas son heridas que uno no debería de abrir esa puerta. Le digo otra: hermano, una pregunta, sobre todo los varones, ¿verdad? Porque las mujeres son más tranquilas. Y no sé cómo era la cosa aquí en México antes, pero alguna vez los grandes se pelearon ustedes en la escuela, ¿no? Nunca. ¡Hala, qué bueno, hermano! Yo como 10 veces calculo que me peleé. Hermano, en la escuela donde yo estudié era bien común que nos agarrábamos ahí emproblemados con otro, y solo lo señalaba uno y le decía: te veo allá afuera enfrente de la iglesia. Y ya sabíamos otros que enfrente de la iglesia católica eran los trancazos. Ya lo sabíamos. Pero vaya, si le da en la cara a uno que no vive con usted, ya después el otro con el ojo morado le dice: mira, va, ya te desquistaste. Sí, ya, va, tranquilo, hasta se abrazan ya. Pero eso, imagínense golpear a un hermano. Están dos hermanos de sangre bromeando, después terminan peleando y de repente uno viene y ¡pau! En la cara. Esas son heridas, hermano. Esa es una puerta que no se debió haber abierto y se abrió. Tenemos que tener cuidado y saber que tenemos límites, que hay puertas que no debemos abrir, hermano. Por ejemplo, si usted creció en un hogar donde eran varios hermanos, yo imagino que a sus papás no les gustaba que ustedes pelearan. A mí no me gusta ver pelear a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo sé que a veces se les va la mano y pueden abrir una puerta que va a ser difícil de cerrar. Ok, sigamos. ¿Sí me comprendió de qué estamos hablando, verdad? ¿O no? Estamos hablando de puertas que no deberíamos abrir. Mire esta otra.
Génesis capítulo 34, versículos del 1 al 2. Y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. A ver, déjeme explicarle cómo está la cosa aquí. Dina era la única hija mujer de Jacob. Vamos a ver si miro rostros por aquí. Habrá aquí, bueno, mejor no pongo ejemplo, pero regularmente los padres son más cuidadosos con las niñas. No sé si usted dice amén, pero a veces uno de papá es más cuidadoso con las niñas, hermano. Porque obviamente están en riesgo de más peligros. Bueno, la cosa es de que por ser la única hija mujer, sus papás la cuidaban y le enseñaron cosas que eran importantes para ella, para que se mantuviera libre de riesgo. Y una de las cosas que le habían enseñado a ella era permanecer en su casa. Pero un día Dina decidió que aunque sus papás le habían dicho que no saliera de la casa, se salió a escondidas. No sabía ella que al salir de la casa estaba abriendo una puerta que iba a ser difícil de cerrar después. ¿Qué le sucedió? Se fue a encontrar a un hombre que se llamaba Siquem. Pero Siquem no era del pueblo de Dios. Y entonces al otro dijo: a esta muchacha no la había visto yo, tan bonita que se mira. Por cierto, ¿usted sabía que hay muchos que son inconversos que van a buscar novias a las iglesias? ¿No usted lo sabía? Por cierto, no porque alguien vaya a una iglesia es cristiano. Usted sí, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo que uno también tiene que saber. Es decir, aquí está esta iglesia grandota, qué bueno, aquí tengo un montón de hermanos. Sí, pero también hay gente ahí está infiltrada. Yo pude ver casos, hermano, en donde gente que no era cristiana llegaba a casar, a sacarse a las niñas de la iglesia para llevárselas fuera de la iglesia. Entonces, aquí lo que sucedió con Dina es que desobedeció a sus padres y no respetó los límites que ellos le habían puesto. Le habían dicho que no hiciera tal o cual cosa y ella abrió esa puerta y dijo: pues yo voy a ir. Y se fue, y como se fue a escondidas, el pecado estaba ahí del otro lado. A ver, hermano, yo sé que cuando hablamos de yugo desigual tiene muchas implicaciones y muchas formas de verlo. Pero fíjese que una de las más comunes es que alguien creyente se junte con un incrédulo. Y se lo digo yo como pastor, es uno de los grandes problemas a veces en la iglesia, porque se juntan dos que tienen intereses bien distintos en el Señor. A uno no le interesa la iglesia y el otro le gusta la iglesia. Ellos van a tener problemas serios. Al que no le gusta la iglesia, probablemente tenga formas de pensar que van a lastimarla a ella o a él, depende de quién sea el de la iglesia. Entonces, una de las cosas que vemos aquí es que ella no aceptó los consejos de sus papás y se metió en yugo desigual con alguien, y él la terminó lastimando.
¿Qué le generó a Dina? Un estigma para toda la vida. La deshonró. Bueno, ya llevamos una segunda puerta que no se debería de abrir, porque hay peligros del otro lado. Hermanos, miren, sobre todo a los papás les hablo yo ahorita. Aquí no se trata de decir, no, pero es que mi hijo tiene que experimentar. Sí, pero si tú le puedes evitar que cometa los errores que tú cometiste, evítaselos. Dile, mira hijo, fíjate que yo me fui por esa calle y me tropecé como 3 veces. Mejor andate por esta. Ahora, si él decide irse por esa, pues ya se da cuenta de él. Pero si usted no le avisa, él va a ser responsable por sus decisiones, pero también usted por no haberle avisado. Así dice la Biblia. Ok, veamos otra puerta. Génesis 39, versículos del 11 al 12. Aquí está hablando de José. Dice, pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí dentro. Entonces ella lo asió, lo agarró pues de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Déjeme recordarle lo que está pasando aquí. José ha de haber sido bien atractivo, hermano. ¿Sabe por qué le digo que ha de haber sido bien atractivo? Porque era hijo de Raquel. Y Raquel era la bonita. ¿Sí? Ha de haber sido bien guapo el chamaco ese. Y entonces, como a él lo venden como esclavo, llega a la casa de un hombre que se llamaba Potifar, que era un oficial del faraón. Y entonces en la casa de Potifar a él lo ponen a hacer el aseo. No sé qué hacía ahí, pero él era esclavo en la casa. Él hacía trabajos en la casa que ya tenía él claro lo que tenía que hacer. Pero mire, ya la señora le había puesto el ojo. La Potifarra, la esposa de Potifar, le había puesto el ojo. Y no solo eso, ya le había dicho. Ya le he dicho, mira Josecito lindo, fíjate que yo quiero mejorar la genética. ¿Qué decís? ¿Verdad? Y entonces él ya sabía de las intenciones de ella. Y dice que un día, cuando iba a trabajar José, entró en la casa y no había nadie más trabajando. ¿Qué quiere decir? Que ella los mandó a trabajar a otro lado. Ella, porque así estaba ahí. ¿Sabe cómo lo veo yo? Ella lo planificó. Y ella dijo, mañana sí hago caer a este chamaco. Porque siempre que yo le digo algo, resulta que él viene y le dice, llama a otro esclavo, le dice, Ricardo, se me había olvidado. Perdón señora, me tengo que ir. Y se cabullía. Pero ese día ella lo planeó. Y cuando él abrió la puerta, se dio cuenta que no había nadie más en la casa. Ese era el momento para decir, yo cierro esta puerta y me voy. Pero él se quedó. Hermano amado, si ya conocía las intenciones de la señora con él, ¿por qué él llegó a pensar que no era parte de un plan? ¿Por qué no se detuvo y dijo, ¿no será que allá adentro está la señora? Y que la señora les dio un día de descanso a todos menos a mí. Qué casualidad, ¿verdad? Y hoy me toca que asear el cuarto de ella. Qué casualidad, ¿verdad? Esto lo que significa es que a veces le abrimos la puerta a la tentación, no entendiendo que la tentación está dirigida hacia nosotros.
Mi consejo a veces para alguien que no puede negarse a ver una película con escenas, ya sabe cuáles, ¿verdad? No se puede negar. Y habla conmigo y me dice: pastor, tengo un problema. Yo una vez empiezo a ver una película y la tengo que terminar de ver, no me puedo detener. Y cuando empiezan las escenas me pongo a pensar: si yo quito ahorita la tele me voy a perder el final, entonces la tengo que terminar de ver. Él tiene un problema. Y entonces, aparte de orar por él, yo lo que le aconsejo es: mira, pues entonces haz algo. No mires películas solo. Siempre que vayas a ver una película, que esté tu esposa, si es que está casado, que estén tus hermanos, tus papás, que estén tus hijos, que esté alguien ahí. Y eso va a evitar que tú seas víctima de la tentación. Una de las cosas que hace el tentador es que lo aísla a uno, hermano. No te quedes solo. Si ya la tentación anda cerca, tú ya te diste cuenta de qué pata cojeas, como dicen algunos, ¿verdad? No te quedes solo. Busca siempre estar acompañado, porque si no vas a caer. Fíjate que hay algo bien interesante en la Biblia que dice, hay una parte que dice: resistid al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Quién ha leído esa parte? O al menos la ha escuchado. Pero ahí dice: resistid al diablo. Es decir, el diablo viene y le voy a resistir. Aquí estoy, diablo, y ahí me voy a esperar. Y dice que él va a huir de nosotros. Pero fíjese que hay una parte específica en la Biblia donde el Señor no nos llama a resistir, sino a salir huyendo. Dice la Biblia: huye de las pasiones juveniles. Dentro de esas pasiones entran todo el tipo de tentaciones del orden sexual. En esas no hay que resistir, no hay que ponerse, no. Ahí dice la Biblia: resistir al diablo. Estoy siendo tentado en mi área sexual, que venga el diablo aquí tiene que salir huyendo. No, tú tienes que salir huyendo, hermano. El área sexual en hombres y mujeres es de las más difíciles. Decía un pastor, el pastor de mi pastor, decía él: el que logra vencer el área sexual en su vida logró vencer el 98% de las tentaciones. ¿Ya se imagina? Claro, no estaba dando un dato estadístico, o sea, netamente estaba siendo tal vez un tanto exagerado, pero lo que nos estaba tratando de decir es el gran problema que representa una tentación de índole sexual. A esas no hay que resistirlas, a esas hay que mantener la puerta cerradita. Mire, la tentación no es pecado, pero lo que busca la tentación es que peques. ¿Cómo puede la tentación hacer que peques? Si tú abres la puerta. Ahí va a estar agazapado del otro lado tocando la puerta. Abre, hombre, abre. Es más, te convence que tú eres un adulto y un maduro y que vas a poder contra eso, pero sabe que no puedes. Él sabe que no puedes. Entonces, cuídate de abrir esa puerta. ¿Seguimos? Bueno, no me dicen que sí, pero yo voy a seguir. Mire pues, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 2 al 4. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Mire, en 3 versículos
nos pusieron, hermano, toda una historia. Pero tan lindo el Señor porque nos deja en la Biblia una serie de pasos que dio David que nunca debió haber dado. Mire, el primero que no aparece ahí es que David, en el tiempo en el que todos los reyes salen a la guerra, él se quedó en la casa. El primer paso equivocado que dio David fue quedarse ocioso en su casa sin hacer nada. ¿Sabe usted que la tentación, una de las cosas de las cuales se toma, es que la gente es ociosa? Me voy a meter un poquito a una carretera muy delicada aquí, hermanos, pero es necesario. Uno de los dispositivos que han venido a incrementar el ocio en la humanidad son los celulares. Tenemos que tener cuidado. Claro, a menos que usted trabaje con el celular y lo use netamente para eso. Pero hermano, mire, las redes sociales, sobre todo esa de una F, esa red social ya le sabe los gustos a usted. También Instagram, mira, ahí sí la dije, va, pero no importa, es la verdad. Le saben los gustos. Mire pues, esto es muy invasivo lo que voy a decir ahorita. ¿Quiere saber usted qué es lo que mira en cualquiera de esas redes sociales la persona dueña de un teléfono? Mire lo primero que le aparece en los reels. Por ejemplo, una vez me dijo uno de mis hijos: papi, solo cosas de toros te aparecen ahí, porque a mí me gusta el jaripeo, hermano. Y entonces solo toros y toros, todo. Dije yo, de veras, pues ahora voy a poner vacas mejor, ¿verdad? Entonces, ¿para qué están tirando el lazo a la vaca? Mejor, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si a una persona solo le llegan imágenes obscenas? Fíjate que yo un día me asusté, pero me asusté, hermano, porque yo abrí mi Facebook y tú has visto, ya es que no sé si es la misma estructura en todos los teléfonos, pero tú has visto que cuando lo abres están los perfiles hacia arribita, como que aparecen los perfiles, ¿verdad? Perdón lo que voy a decir, ¿verdad? Pero me apareció en uno de los perfiles una muchacha en bikini y yo me asusté, hermano, porque yo dije, no, yo no miro esto en el teléfono, ¿verdad? Y que no, ya estaba pensando además yo, lo que pasa es que esos son perfiles de personas. Y entonces venía, no sé por qué, pero la persona esta que era en Facebook, pues amiga mía, pero solo en Facebook, ella vendía lencería, pero como que no es buena esa publicidad, ¿verdad? Y entonces lo que hice fue la saqué a ella de mi Facebook, mejor, porque dije, solo ahí me va a aparecer. Y entonces el problema es que si uno de mis hijos agarra mi celular y ve eso, es decir, ay, papá sabe que está viendo. Yo me asusté, hermano. Y la pregunta es, ¿y cuando tú ves algo así te asustas? Y empiezas a quitarlo rápido, porque esa es otra cosa. ¿Sabes cómo miran las redes sociales tus gustos? Cuando tú te detienes en algo. Si tú vas, por ejemplo, en el Facebook dándole así, sí, eso el algoritmo lo interpreta, no le interesa, pero si tú haces esto y pones el dedo ahí, ¿para qué pones el dedo? Para detener. Cuando tú lo detienes, el algoritmo detecta, le interesa, y entonces ya solo eso te empieza a salir. ¿Sí? Ok. Entonces, primer error de David, el ocio. Dice que se quedó a dormir hasta tarde en su casa. Ya cuando se levantó hasta tarde, dice que se paseaba por el terrado de la casa del rey, o sea que no tenía nada que hacer. Y dice que desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Digo yo, qué desafortunado, ¿verdad? Que él tiene su balcón
Y salió al balcón y dijo: voy a disfrutar de la vista que tengo. Y de repente está una chica ahí bañándose, ¿verdad? Pues tal vez lo prudente hubiera sido: uy, será la puerta, no es el momento de ver por aquí. Imagino que la casa del rey tenía varios balcones, irse al otro y aquí sí, ¿verdad? Aquí sí no hay gente. Entonces, pero segunda grada, David se quedó viendo, le interesó. Otra, bueno, la mujer no era fea, ahí dice, ¿verdad? David mandó a preguntar acerca de ella, o sea que otra grada que fue avanzando, pero yo creo que para abajo. Otra grada fue: primero, no salió a pelear cuando tenía que pelear. Segundo, se quedó durmiendo hasta tarde. Tercero, se le quedó viendo a la chica y no le quitó el ojo. Cuarta, mandó a preguntar quién era. Y entonces vienen y le dicen: ella es una mujer casada y su esposo es uno de tus hombres más leales. Ahorita anda peleando, por cierto, por ti. Otra grada, la mandó a traer, hermano. Y usted dirá: qué bárbaro, David. ¿Sabe usted que con la tentación así es? Nos llevan grada por grada. No es así. Dicen: nadie cae de la noche a la mañana. Cuando sentimos: ¿qué me pasó? Fui bajando hasta que terminé en un problemón. Entonces mandó a preguntar por ella, después la mandó a traer, y dice que después, cuando ella vino a él durmió con ella. O sea, ahí prácticamente terminó lo que había empezado. ¿Qué sucedió, hermanos? Esto trajo consecuencias serias para David. Dígame una consecuencia seria que trajo esto para David, pero así la más lamentable. Su hijo, que no tenía la culpa de nada, se murió. O sea, el fruto de esta relación. Porque pregunto, un bebé, aunque ha sido el producto de una infidelidad, ¿qué culpa tiene? Yo creo que tenía 5 años, creo yo, no recuerdo. ¿No? Bueno, estoy confundido entonces. Pero se murió el niño. O sea que hay consecuencias de abrir puertas. David abrió una puerta, hermano, que no tenía que haber abierto. Y se lo voy a poner de esta manera: a David le llegan a decir: tú eras rey y podías traer a tu casa a cualquier mujer. ¿Por qué trajiste a la esposa de tu más fiel guerrero? ¿Sabe por qué? Porque precisamente la puerta que él abrió fue una puerta que lo que quería lograr era eso, que él cayera de esa manera en algo que era prohibido para él. Bueno, sigamos. Mira aquí, esto es bien delicado, pero lo tengo que leer. Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 22. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos que estaban afuera. Aquí le tuve que poner solo 3 versículos, pero déjeme contarle qué pasó. Bueno, lo que dice ahí. Pero después dice que cuando Noé despertó y se enteró de lo que Cam le había hecho, no visto. Aquí dice que él vio su desnudez, pero cuando Cam se despierta, se entera de lo que le hizo. Hermano, eso es delicado. Y alguien dirá: ay, pastor, tan exagerado que ya están inventando historias. No, mire pues, a ver, ¿qué hizo Noé cuando se enteró lo que su hijo le había hecho? ¿A quién maldijo? A su nieto.
Hermano, solo es una pregunta. Un niño mira a su papá en paños menores o a su mamá en paños menores. ¿Es una razón para maldecir a un nieto esa? Entonces ese texto deja mucho para pensar, hermano, mucho. Pero voy a enfocarme nada más en la deshonra, en que vio la desnudez de su papá. ¿Eso qué quiere decir? Que vio un error que su papá cometió y lo hizo público. Porque dice que él salió y se lo comentó a sus hermanos. Una puerta que no tenemos que abrir nunca es la deshonra a nuestros padres. Hermano, nuestros padres pudieron haber cometido cuantos errores nos podamos imaginar, pero son nuestros padres. Y deberíamos cuidar nuestra boca. Porque la Biblia dice: honra padre y madre para que tus años sean alargados, tus días sean alargados. Ahora, la Biblia no dice: si es un pecador, no lo honres. No, dice que lo honremos. Ahora, el hecho que un padre sea honrado no quiere decir que sea bueno. Eso, un hijo está desatando bendición para él, aunque la bendición no quede con el papá o con la mamá. Tenemos que tener cuidado de abrir la puerta de la deshonra hacia los padres. Mire pues, hermano, la sociedad actual dice que nosotros los padres debemos ser amigos de nuestros hijos. Le voy a decir lo que yo creo. Nosotros somos padres de nuestros hijos. En algún momento podemos tener una excelente relación con ellos, pero ni nosotros tenemos que olvidar que somos padres, ni ellos tienen que olvidar que son hijos. Porque cuando eso se olvida, hermano, viene la deshonra. Y es peligrosa. Eso es peligrosa. Mire, tan peligrosa que dice que los hermanos de Cam, era Sem y Jafet, dice que agarraron, póngalo así, una toalla y se colocaron. Allá estaba Noé y se colocaron así de espaldas, miren, uno con el otro, y se pusieron la toalla en el hombro, uno y el otro también, y se fueron para atrás hasta llegar con su papá y se la echaron encima para taparlo, para no ver su desnudez. Por eso es que a ellos no los maldijo, solo a Cam. Hermano, no abramos esa puerta. Pero es que mi papá estaba golpeando a mi mamá. Por eso, hermano, es bien delicado eso, hombre. Que el Señor nos ayude. Fíjese que aún para discutir, los padres debemos hacerlo en privado, para que nuestros hijos no tomen partido, hermano. Porque si no, vamos a cargar maldiciones sobre ellos. Dejarlos al margen de la discusión. Y cuando un hijo diga: papi, es que yo vi lo que te hizo tu mamá, decirle: hijo, usted se calla, usted tranquilo, ese es un problema de su mamá y mío. Ella es su mamá y yo soy su papá. Hermano, porque si no, el problema se lo vamos a cargar a los hijos. Esto es bien delicado, hermano. Ver la desnudez también significa, se puede interpretar como juzgar. A veces juzgamos mucho a nuestros padres, hermano. Que el Señor nos ayude. Yo recuerdo, mis papás se divorciaron, estábamos muy, muy chamacos, yo tenía 13 años, mis papás se divorcian. Y entonces desde los 13 años que yo estaba en ¿qué? Primero de secundaria, prácticamente mi mamá estaba con nosotros de lunes a viernes y nos obligaba a ir a ver a mi papá. Yo decía: vayan a ver a su papá. Mamá, pero es que no queremos ir porque lo que le hizo. Vayan a ver a su papá. Lo que pasa entre él y yo es asunto de nosotros. Vayan a ver a su papá. Fíjese que
Yo no sé de dónde sacó ese conocimiento ella, pero nos bendijo. Nos bendijo. Porque nosotros nunca juzgamos a nuestro papá. Aunque, si me lo permite, yo creo que la mayor responsabilidad de que ellos se separaron fue de él. Porque uno sí se da cuenta. Dije la mayor, yo no estoy diciendo que es solo él. Pero eso que yo me he dado cuenta no me da la libertad a mí de abrir mi boca. Debo aprender a no juzgar a mis padres. Amén. Ya no voy a seguir. Tengo varios textos, pero mejor la dejo ahí, porque si no me voy a meter a otras cosas y estaría complicado. Solo se lo menciono. Se lo leo, pues ya que no se quiere ir todavía. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 9 al 10. Y tomando la sartén, la sirvió delante de él, pero él rehusó comer. Y Amnón dijo: que salgan todos de aquí. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Usted sabe lo que pasó ahí. Amnón era hermano de Tamar, se fingió enfermo y convenció a su papá que enviara a su hija David, que enviara a su hija Tamar ahí con Amnón, porque Amnón estaba enfermo, entre comillas. Y entonces David envía a su hija le prepara unas tortas, y cuando ella se las va a servir, viene él y que no las quería aceptar. Y entonces, ¿qué hizo? Le dijo a toda la servidumbre: sálganse de aquí, déjenme solo con mi hermana. Él propició el ambiente para algo, hermano, que iba a terminar en algo fatal. Fatal. Mire lo que acarrió ese problema, porque acarrió muchas cosas feas. Primero, él termina violando a su hermana. Segundo, a él lo mata su hermano un año después. Tercero, a su hermano lo termina matando un soldado. Después, por lo mismo, fue una cadenita, una cosa llevó a la otra. Mire los problemas por abrir una puerta. Ahora, esta puerta, hermano, es delicada. ¿Sabía usted? Esto no lo digo yo, esto lo dicen las estadísticas. ¿Sabía usted que la mayor cantidad de abusos en la niñez o en la adolescencia, bueno, en la casa, suceden de un pariente? ¿Usted sabía eso? Las estadísticas dicen eso. ¿Cómo? Del círculo cercano. Ahora, yo no quiero generarle desconfianza. ¿Ay, quién se le acerca a mí? Bueno, sí debería tener cuidado, pero uno debe ser precavido, hermano, muy precavido. Me da un poco de pena decirle esto, pero es parte de lo que yo le tengo que enseñar. Usted sabe que la primera experiencia de índole sexual que muchos muchachos tienen a veces es con un familiar cercano. Yo sé que hay silencio porque le asombra, pero son parte de las estadísticas, hermano. A veces entre primitos de edades parecidas que los dejaron solos. Cuidémonos de abrir esas puertas. Cuidémonos, mantengamos cerrada esa puerta. Y si nuestros hijos se enojan y: papi, pero ¿por qué no me dejas ir a mí? No vas y punto. Pero no vas. Hay que cuidarlos, hermano. Porque uno dice: bueno, si se equivocan, ellos van a llevar la consecuencia. Pero si nosotros no los cuidamos. Mire, yo por ejemplo a veces miro niñitos que hasta todavía van agarrándose el pañalito ahí a la tienda solitos, hermano. No, hay que cuidar a nuestros hijos. Ahí vi un anuncio ahorita en una noticia
que un niño entra a una tienda con su monopatín, corriendo con la cara de asustado porque a secuestrarlo iban, porque se les escabulló y se metió a la tienda. Y ahí sale la mamá de la tienda. Yo sé que a veces las ocupaciones nos hacen que descuidamos un poco a nuestros hijos, pero en la medida de lo posible hay que ponerle seco, hermanos, y no abrir esa puerta. Cuida a los tuyos. Amén. Bueno, yo creo que mejor oramos, ¿va? Porque esto cada vez está poniendo más fuerte. Pero que no se abran más puertas en nuestra casa. Y si en algún momento tú abriste una puerta y tuviste las consecuencias de esa puerta, cierra esa puerta y dile al Señor: ayúdame a cerrar esa puerta, que esa puerta no quede abierta para mi familia. Hermanos, una de las cosas que tú tienes que saber también, y estas son estadísticas: una madre soltera corre el riesgo que sus hijas terminen siendo madres solteras. ¿Pero por qué? Porque son puertas espirituales que se abren. Hay que cerrar esas puertas. ¿Te gustaría ponerte de pie y que le pidamos al Señor que nos ayude a mantener cerradas las puertas? Que podamos, hermano, ser guardianes de las puertas. Cuando uno analiza lo que le pasó a Noé, realmente el que abrió la puerta fue Noé, porque él fue el que se emborrachó. Cuando uno analiza lo que le pasó a Lot, que sus propias hijas tuvieron intimidad con él, hermano, quien abrió la puerta fue Lot. Por eso ellas primero lo emborrachan a él. Hay que tener cuidado. Que el Señor nos ayude. Papito lindo, gracias por tu palabra. Aunque es una palabra dura y difícil de digerir, te queremos suplicar, Padre, que más que el entendimiento natural, se abra nuestro entendimiento espiritual. Que podamos ser como porteros, Señor, que cierran las puertas a aquellas cosas ilícitas que van tras nuestros hijos. Si somos hijos, permítenos, Señor, entender que detrás de toda puerta hay una tentación esperando hacernos caer. Papito lindo, por favor, ayúdanos. Danos la solvencia como padres para poder hablarles incansablemente a nuestros hijos. Hablarles tan claro como sea posible. Por favor, papito, quita de nosotros toda acusación que nos dice que si nosotros fallamos, no tenemos autoridad para hablarle a nuestros hijos. Señor, te queremos suplicar que nos des de tu solvencia para que podamos cerrar las puertas, aún puertas que nosotros mismos abrimos y que nos llevaron a consecuencias negativas, que podamos cerrarlas para que nuestros hijos vivan una vida recta delante de ti y que no paguen las consecuencias que nosotros ya pagamos por haber abierto esas puertas. Haz la obra, papito lindo. Haz la obra. Hacemos
Gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar en tu casa, porque nos permites, Señor, escuchar tu palabra y de muchas maneras y de muchas formas, Señor, tú nos enseñas las cosas que tú quieres que vayamos dejando, Señor, tal vez sea actitudes, Señor, comportamientos. Gracias, Padre, porque tú quieres que nosotros vayamos avanzando cada día. Gracias por todo lo bueno que ha sido, Señor, y lo que seguirá siendo. Pero hoy en el nombre de Jesús te pedimos que cada día, Señor, nos ayudes a guardarnos, Padre, nos ayudes, Señor, a apartarnos para ti, papito, en santidad, Señor, porque nuestro propósito, Señor, es agradarte cada día más y también enamorarnos de ti. Gracias, papito, porque hoy te derramaste, Señor, porque nos bendijiste, porque hoy fue un día más el cual nos permitiste sentir tu presencia. Gracias, papito, te pido que cures y que guardes a cada uno de los que estamos aquí y al regreso de nuestros hogares, papito, también a los que estuvieron a través de la transmisión donde nos vieron, Señor, que también esta bendición que hoy se derramó aquí llega hasta donde están ellos, papito. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, quedamos despedidos.